cordial para todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este canal, Nace una Estrella. Es un placer estar con ustedes, especialmente con Daniel Aguayo desde Ecuador. Qué gusto tenerte, Daniel. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, saludos cordiales a todos los que tienen la oportunidad de ver este canal de ayuda a la presentación y hacer conocer de las novedades que se dan en el mundo entero, especialmente a los de habla hispana. Daniel, sabes que pues hemos estado platicando un poco últimamente y cuéntanos, tú eres ingeniero. Yo soy cristiano católico, practicante, con una familia numerosa, 8 hijos, 7 nacidos del vientre de mi esposa y uno especial adoptado. Y mi profesión es ingeniero químico, pero tengo algunas otras cosas. Tengo un diplomado en terapia familiar sistémica, me he especializado en emocionología, soy nutricionista mineral, soy coach emocional y espiritual, formador en la iglesia de parejas, en la pastoral familiar y en la pastoral social. O sea, hay una amplia, me pasaría hablando bastante tiempo, pero eso no es lo muy importante, ¿no? Sino qué hago con lo que sé. Sí, qué interesante porque en nuestra audiencia pues desea conocer a los entrevistados y en este caso tu persona. También eres escritor y cuéntanos o háblanos de uno de tus libros porque ya entiendo que son varios. Bueno, sí, también adicionalmente se me había olvidado mencionar, soy escritor. Tengo hasta el momento algunas cosas escritas y publicadas, pero tengo un libro, se llama Yo soy cerebro brillante. ¿Qué hago con este libro? Es un manual más o menos para poder reconocer en la persona humana esas 4 dimensiones en las que nosotros nos movemos. Somos cuerpo, mente y espíritu, una sola persona y el entorno en el que estamos. Pero ese cuerpo tiene una herencia física, me parezco a uno de mis progenitores o a uno de mis ascendentes, físicamente, ¿no? Pero tengo una herencia emocional, que es la forma como yo respondo hacia ciertos eventos, que lo adquiero o lo heredo no siempre de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos o de mis bisabuelos o de algún miembro de la familia, del clan o del árbol genealógico. Y entonces llevamos allí un programa con el que respondemos, porque inicialmente el primer órgano que se forma es el corazón, y ahí hay una inteligencia de más de 40.000 células, le llaman neuronitas, que es el cerebro que tiene grabado desde el momento de la concepción hasta la presente, y es el que emite con su ritmo cardíaco una energía, y esa es la que se comunica al cerebro para que el cerebro pueda comunicar a los restos de los órganos qué se debe hacer. Entonces aquí se maneja lo que se llama la inteligencia celular, la memoria celular, recordando que nosotros vivimos bajo leyes espirituales, leyes mentales, leyes emocionales, leyes físicas, leyes biológicas. Y cuando rompemos esas leyes, tenemos consecuencias. No son castigos, sino forma de aprender que eso o está bien o no está bien. Y entonces, ahí se determina en el libro Yo soy cerebro brillante, cómo hacer que el cerebro brille, porque es como el diamante, ¿no es cierto? El diamante no está, tú no lo encuentras, ahí tienes que pulirlo. El oro que es valioso, tienes que limpiarlo para llevarlo a un alto grado de quilataje. Así mismo el cerebro.
y cómo es quitar ese aprendizaje que llevo, cambiarlo para yo ser auténtico y cumplir mi misión. Pero debo saber mi árbol genealógico, de dónde vengo. Vengo de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis padres, para ser yo la cuarta generación. ¿Por qué es importante? Porque hay una ley que se cumple, que el pecado de los padres se lo pagan los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí eso, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, ortodoxo o no, de cualquier religión, condición, eso se cumple, es una ley. Por eso ahí le hago pues, cómo hacer ese árbol genealógico, pero para conocer mediante un sistema vibracional energético en el que explico que hay 3 energías vibracionales, solo 3, y tenemos esa afinidad, sea con mis padres, a veces no, sea con mis abuelos, generalmente sí, la tercera generación, o sea con mis bisabuelos. Y entonces yo estoy viviendo un programa, o sea, vengo programado para vivir conforme a emocionalmente, conforme a esa persona o a esa persona de mi árbol con el que yo tengo en mis ascendencias una relación vibracional. Y entonces adquiriré enfermedades, pues hay enfermedades y yo puedo saber si el abuelo, el padre, o qué sé yo, fue diabético, que si tiene energía vibracional con eso, pues obviamente va a tener esa misma enfermedad, a veces a esa misma edad y ante ciertas circunstancias. Si se han separado, si son divorciados, es decir, que es una historia que yo vengo repitiendo, porque no vengo yo a pasar el tiempo, si ahí viene la ley espiritual, somos co-redentores. Y así como Cristo vino a dar la vida por todos nosotros, yo, para completar la pasión de Cristo, debo dar mi vida o ayudar, redimir o vivir ese sufrimiento, o agradecer por aquello y también la virtud para liberar a mis ancestros. Porque viene la otra ley, nada, esto es una ley espiritual, nada manchado entrará al reino de los cielos. Y si mis padres, si mis abuelos o mis bisabuelos, hay más generaciones, pero son las 4 principales, murieron sin haber hecho lo que tenían que hacer, sin estar libres, digamos, de pecado. Los cristianos católicos nos confesamos, ¿cierto? Los que no son cristianos católicos se confiesan o piden perdón a Dios, pero el hecho de ser perdonado es una cosa, pero las consecuencias de mi pecado, por ejemplo, si yo escribo un libro y este libro corrompe a la gente, mientras ese libro subsista, ese autor no podrá entrar al reino de los cielos, porque nada manchado entrará. Entonces vengo a redimir y con mi vivencia ayudo a la persona, a mis ascendentes, a liberar. Perdono a mis padres, perdono a mis abuelos, perdono a mis bisabuelos, corto todo lo que hago en la parte consciente, en mi mente subconsciente, que depende de lo que yo pienso fuera, pues se corta para evitar que mi persona y mi descendencia continúe con aquello. Yo eso lo he podido ver porque a eso me dedico, a ayudar a las personas a cambiar su estilo y su calidad de vida. Y a todos les hago el árbol genealógico, sin eso no puedo saber. Ayuda a las personas a revertir dolencias y enfermedades físicas, incluido el cáncer, que dice que no se puede sanar, si tengo muchos pacientes sanados, la diabetes, que yo también la viví durante 15 años, y pude, la artrosis, la artritis, que se llaman enfermedades crónicas de no transmisión. Y obviamente las alergias,
que también porque todas estas enfermedades dependen de las emociones. El resentimiento, el odio, la tristeza, la angustia, la preocupación, el miedo, la culpa, la vergüenza, son energías vibracionales negativas, porque están por debajo del orden normal que deberíamos tener. Si vibramos en negativo, atraemos cosas negativas. Si llegamos a superar un nivel de vibración que está catalogado por algunos investigadores y otro que se dedicó a medir y a investigar los niveles de energía, si sobrepasamos los 200 Hz, comenzamos a tener una energía vibracional positiva. Podríamos llegar hasta 500, que es cuando se vive en el amor, y entonces la persona trasciende. Obviamente, a 1000 ha llegado Jesucristo, que es la vibración más alta, porque es el amor. Nosotros no podemos llegar a ese nivel, pero sí a imitación de Él. Eso es lo que explico, que la persona entienda, no solo que entienda, sino que pueda hacer sus ejercicios. Saber a quién vengo a vigilar, quién me viene a mí, mis hijos, mis nietos. Yo tengo 10 nietos. ¿Cuáles son los que vienen a ayudarme a mí? O ayudar a la abuela o alguna ascendente por el lado paterno, por el lado materno, etcétera, ¿no? Entiendo. Entonces, ok. Perfecto, excelente, pues muy bien, ese es el libro. ¿Y el siguiente libro de qué trata? El siguiente libro se llama El poder saludable del perdón. Este lo escribí primero, después de una crisis que tuve, como sucede, y está también explicado cuáles son las crisis, los pasos de todos los matrimonios, de todas las relaciones de pareja, casados, no casados, no hay diferencia. Y matrimonios que le llaman igualitarios, sea entre hombres o entre mujeres, convivencia de trío, lo que tú quieras en convivencia de pareja. Todas las parejas pasamos todas por las primeras 4 etapas y luego la quinta va a depender de lo que quiera la persona. Lo primero, que es el enamoramiento. El enamoramiento, como le explico, es biológico, porque hay una hormona bioquímica que se llama feniletilamina o FEA, que es la que hace que yo sienta un gusto, una atracción. Pero ¿por qué siento un gusto, una atracción por una persona o esa persona por mí? Porque podemos tener la misma energía vibracional. Se llaman neutrinos, esa energía vibracional, y viene del cosmos. Se dice que es de donde la constelación, donde se encuentra la presencia espiritual, la presencia de Dios. Pero bueno, dejémoslo eso. Y la otra son los neutrinos solares, que normalmente tienen que ver con mi fecha de nacimiento. Va del 1 hasta el 8, que son los más cercanos, y el 1 es el más lejano, antes de mi nacimiento y después de mi nacimiento. Esa es atracción por energía vibracional. Pueden haber varias mujeres, para el caso de los hombres, varios hombres, para el caso de las mujeres, y hay uno que les llama la atención. No puede ser el más guapo, no puede ser el más bello, pero hay algo que me atrae. Y entonces tenemos ahí la posibilidad de un acercamiento. La otra es que tengan cosas similares, como familias numerosas, como padres divorciados, como padres ausentes, etcétera, que hace que también me sienta con una energía vibracional y me atraigo. Segundo paso, ya el acercamiento, y en el proceso de enamoramiento todo es biológico. Aparece la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la dopamina, y el cerebro se dopa. Ando dopado, como drogado, estoy enamorado, ese metido hasta las patas. Pero eso termina
con la luna de miel, sea que te cases o sea que tengas sexo al día siguiente, después de unos días, ahí comienza la segunda etapa, porque ya entras a un proceso de intimidad, se cruzan todos los líquidos biológicos, el semen, la saliva, el sudor, y te haces uno con la persona. No es cuando te casas, es cuando tienes una relación. Así lo dice San Pablo, carta a los Corintios, que cuando uno tiene una relación con una prostituta, se hace uno con ella también, con cualquiera que tenga. Y ahí hay una transmutación de energía. Pero viene la convivencia. Si no tienes la relación fija de pareja, la vas a tener y te vas a ver cada vez y cuando como marido y mujer, pero sin mayor compromiso. Y esto tiene un tiempo, ¿no? El cerebro no puede estar dopado, la ciencia dice, las investigaciones son claras, más de 3 años. El tiempo máximo que dura el amor biológico es 3 años. Así lo dice. Y entonces vienen cuando ya convives, vuelves a la realidad. Ves que la persona con la que convives es igual a todas las otras personas, digamos así. Por eso dicen todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Pero no es porque somos biológicos. Y ya comenzamos a ver los defectos, vienen las decepciones, las desilusiones. Comienzas a darte cuenta de que no es la persona que soñabas, que deja las cosas botadas, que ronca, que tiene defectos. Recién se da cuenta que la mamá o el papá tenía razón, que el yerno, como dice el dicho, el yerno es como el infierno, según los papás, y la nuera no era para. Entonces vienen los desacuerdos, entra a la lucha de poder, quién manda en casa. La guerra, todo el mundo la tiene. Entonces, hay uno que se somete, va a depender, y ahí viene justamente el árbol genealógico. Se juntan 2 primeros, es una ley biológica. El primero nace para mandar, cada quien querrá mandar, el uno al otro, el otro no. Si se junta un segundo con una mujer primera, si se junta un tercero, cada uno tiene un conflicto. Por eso hay que solucionarlo y normalmente no nos preparamos, nos preparan en una catequesis, en una charla, pero la convivencia no nos preparan, ni los padres, por lo menos no pasó conmigo, yo medio pude hacerlo porque ya había aprendido, mis hijos son misioneros, son casados y tengo 3 hijas religiosas, no las obligué a ninguna, sino que la vivencia y la práctica de la vida espiritual, es la congruencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, que es lo que está en el corazón, hace que tú tengas un estilo pero no te libra de los problemas, porque yo convivo con otra persona y la otra persona tiene en su árbol genealógico también problemas, abuelos separados, padres separados, se van también a terminar separando, porque eso se lo hereda, se lo vive y se lo revive. Mis padres separados, mis abuelos quedaron viudos, entonces yo viví, y la otra cosa es el nombre. Entonces todo eso está escrito aquí, indicando que llegamos a ya me cansé. Todo el mundo llega, ya me cansé, estoy desligado a esto, y viene la opción, la número 5. Buscar ayuda para continuar o separarme. La gente usa la segunda, separación, ruptura. Pelean por los hijos, pelean por las cosas, alimentan los abogados, se hacen daño, se vuelven a unir con otra persona y vuelven a repetir el ciclo. En cambio, los que buscan ayuda, que son los que vienen, van a buscar, en el caso mío, en la terapia emocional, quitamos todas aquellas cosas, hacemos los árboles y llegamos a un acuerdo de convivencia. Paso número 6.
Es el acuerdo de convivencia de dos personas maduras que se han dado cuenta cuáles son los errores, cuáles son las historias, que ya cortan esa herencia, deciden vivir y pasar a la séptima etapa de la generatividad o la generosidad, ser generoso con nosotros para ayudar también a vivir ese proceso. Interesante los temas que has tocado. A eso me he dedicado 10 años, pero desde que yo fui, ya son 24 años ahora, me preparé como terapeuta familiar sistémico. Entonces, ayudaba en la pastoral a resolver problemas y tú vas haciendo el árbol genealógico para ver, y eso te va llenando de experiencia. Entonces estoy hablando de todos esos años de recolección de datos y coincidencias. Y es por eso que en el 2013 puede pasar una crisis. Una hija mía que resultó tener hipoglicemia, pero que se la trataba como si fuera posesión, como si fuera infestación desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psiquiátrico, que tal vez era, y lo que era un estado emocional vivido de una manera dramática, de forma inesperada, cuando la asaltaron en una moto saliendo de la universidad. Cuando yo llegué a encontrar aquello, diseñé, obviamente, un estado emocional, un estado de estrés recurrente permanente, se llama estrés crónico, estrés postraumático, va a tener incidencia. Y entonces desarrollé una fórmula química que venía aplicando en el área agrícola que se llama citratoterapia para tratar unas dolencias, unos problemas de la palma africana, la pudrición del cogollo. Yo trabajaba en el área agrícola. Y cuando comencé a hacer aquello desde el 2002, diseñé un cóctel de citratos, hasta ahora único, en la cual colocabas en una botella de 200, de 500, 300 ml y metías una parte de la hoja que estaba pegada a la planta y la planta absorbía, se llama absorción directa. Y lográbamos corregir un sinnúmero de cosas. Yo decía, más adelante voy a hacer esto para el ser humano, porque yo sabía que los citratos es la forma como los seres vivos absorben los elementos por el ciclo de Krebs. O sea, estaba en mi principio químico. Y tuvo que caer ella, tuvo que haber una crisis, porque yo seguía en el área agrícola, aunque yo había tenido una especie de mensaje diciéndome, no es así como San Francisco, él estaba construyendo, reconstruyendo la iglesia física. Yo estaba salvando árboles. Tu misión es sanar árboles genealógicos. Y yo decía, ya, más de luego lo hago, después lo hago, pasó un año, hasta que llegó la crisis de mi hija, 2012, 2013. En el 2013, después de pasar por un número de cosas, dije, no, esta es el llamado. Y en enero del 2014 hice la primera preparación. 30 días consecutivos, soy ingeniero químico, conozco de la química, hay la cantidad por los exámenes que normalmente se tiene de cenizas, cuánto está compuesto nuestro cuerpo de potasio, de magnesio, de zinc, y cuánto necesitamos. Esto ya está escrito, lo vas a buscar en el internet, y te dice la OMS, 3.500 a 4.500 miligramos diarios de potasio, 350 a 400 de magnesio, el 10%, y el 10% del magnesio, 30 a 40 miligramos de zinc. Preparé, se los di, y a los 30 días desapareció todo aquello que había. Porque lo que había en la mente para ver cosas es que cuando falta zinc, el cobre cubre lo que el zinc normalmente hace. Y el exceso de cobre en el cerebro, en el hígado, en la vista, hace que uno tenga este tipo de
Cuando tú le das la suplementación, obviamente elimina. Y desde ese momento yo era presidente de la Legión de María a nivel de toda la diócesis. Convoqué a todos los grupos de la Legión de María para ayudarles, dotándole de esta suplementación, personas que tenían artritis, artrosis, dolores, malestares y más cosas. Fueron 300 personas cuyos testimonios están por ahí guardados, que llevaron adelante. Y ahí diseñé yo una terapia que le llamo Desata, Libera y Sana, que la había aprendido de un hermano religioso. Saco de mi corazón lo que tengo que sacar, este resentimiento, y lo deposito en la llaga de tu costado, entregándoselo a Cristo, para que tú lo desates, lo liberes y lo sanes. Y hay un proceso que está escrito. Y con eso comencé a ayudar. Luego, como había aprendido gnoseología, había tenido cursos de Sigmund Freud, el padre era de psicoanálisis, utilizaba la silla vacía. Lo aprendí cuando yo estaba haciendo aquello. Dije, no es. Para mí era complicado, porque no todos podemos tener esa capacidad de visualización, y desarrollé lo que se llama la globoterapia. Un globo en el que yo saco de mi interior, dependiendo con quién o de quién esté haciendo el ejercicio. Si es mi ejercicio de autoterapia, que es el primero que hago, pues yo saco esa ira, esa rabia, todas estas emociones, y luego hay un proceso de conversación entre yo y mi otro yo, entre el yo biológico y el yo espiritual, entre mi conciencia y mi parte que le llaman el ego. Y ahí le cuento, no es a mí que le cuenta la gente, pero necesitamos desahogar. Y cuando tú desahogas, cuando uno vomita, cuando uno saca, se queda libre. ¿Okay? Ya, interesante. Pues bueno, así que a nuestra audiencia pues queremos contarles que estos libros están disponibles en Amazon a un precio módico, a nivel electrónico y físico. Así es. Queremos agradecerte, Daniel Aguayo, por tu exposición interesante. Y claro que sí, un saludo cordial ahí para todos los ecuatorianos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo te agradezco por la oportunidad de llegar a muchas personas a través de tu trabajo, de tu medio digital, de tu canal, que no es tu canal, sino es el canal que Dios ha querido y te ha dado la posibilidad de abrirlo para llegar con mensaje de esperanza y de bienestar a las personas. Te agradezco por ese interés que has puesto en lo que yo estoy haciendo.